El sonido de porcelana haciéndose añicos en el suelo de mármol fue agudo y violento, un eco de la crueldad que acababa de ocurrir. En el centro de la suntuosa sala de estar de la familia Solano, la matriarca anciana, doña Elisa, miraba la mancha de té y los fragmentos a sus pies, el cuerpo temblando, la mirada perdida en confusión. Frente a ella, Viviana, la bella e implacable esposa de su hijo, mantenía una postura de furia contenida. «Otra vez, Elisa, eres absolutamente inútil», Viviana siseó, la voz baja para no ser oída por otros, pero cada sílaba cargada de un veneno que hería más que cualquier grito. Desde la puerta de la sala, la joven empleada Alba observaba la escena, el corazón encogido en un nudo de impotencia y rabia. No era la primera vez. Desde que había comenzado a trabajar en esa casa, hacía 6 meses, presenciaba la crueldad casual con la que Viviana trataba a su propia suegra, cuyas memorias eran robadas día a día por el Alzheimer. Pequeñas humillaciones, comentarios despectivos, una paciencia que se agotaba con una rapidez aterradora. Alba, cuyo trabajo era ser invisible, sentía cada uno de esos ataques como si fueran en su propia piel, una afrenta a la dignidad de esa señora tan frágil. La obligación de Alba era limpiar el suelo y fingir que no veía nada, pero su alma se negaba a obedecer. Había sido criada por su abuela, una mujer fuerte y gentil que le había enseñado que el respeto a los mayores era la base de todo carácter. Ver a doña Elisa, tan vulnerable e indefensa, ser tratada con tanto desprecio, activaba en ella un instinto de protección que era más fuerte que el miedo a perder el empleo. Cada mirada asustada de Elisa era un espejo de la abuela que tanto había amado. Y Alba sentía que permanecer en silencio sería traicionar todo lo que había aprendido. La crueldad de Viviana escaló. Agarró el brazo de doña Elisa con una fuerza innecesaria. «Mira la suciedad que has hecho. Eres una carga, un peso muerto en esta casa», dijo. El rostro cerca del de la anciana, que se encogió aterrorizada. Aquel toque, aquella agresión física velada, fue el detonante. La barrera del profesionalismo de Alba se rompió. No podía seguir siendo una espectadora pasiva de esa tortura psicológica. La dignidad de una vida no podía ser aplastada de esa forma, no mientras ella estuviera allí para presenciarlo y para luchar. Con pasos firmes y silenciosos, Alba se acercó, interponiéndose entre las dos mujeres. «Doña Viviana, con permiso», dijo, la voz sorprendentemente tranquila. «Es la hora de la medicina de doña Elisa». La enfermera dejó instrucciones claras. Era una mentira, una excusa, pero su cuerpo actuaba como un escudo, bloqueando físicamente el ataque. Gentilmente tocó el hombro de Elisa, ofreciendo un puerto seguro en medio de esa tormenta de odio. El acto era una declaración de guerra silenciosa, una elección de lealtad que sabía que tendría consecuencias. Viviana se giró, los ojos fulminando a Alba con incredulidad y furia. «¿Quién te crees que eres?», gruñó, sorprendida por la audacia de la empleada. «Te pagan para limpiar, no para entrometerte en los asuntos de mi familia. Quítate de mi camino ahora mismo». La jerarquía de la casa había sido desafiada. La invisibilidad de la asistenta se había convertido en una presencia confrontadora, y Viviana, acostumbrada a la obediencia ciega, no toleraría esa insubordinación. La sala de estar, de repente, se convirtió en un campo de batalla por el control y la dignidad. Alba no retrocedió. Se mantuvo firme, la mirada fija en la de Viviana. «Soy la persona que cuida de doña Elisa cuando usted no está», respondió, la voz baja pero inquebrantable. «Y mi trabajo es garantizar que esté segura y en paz. Y en este momento no está ni una cosa ni la otra». La respuesta no era insolente. Era una declaración de su deber humano, un deber que para ella estaba por encima de cualquier contrato de trabajo. Estaba allí para cuidar, y el cuidado, en su forma más pura, incluía
la protección contra la propia familia. Fue en ese exacto momento de tensión máxima que Bernardo Solano, el dueño de la casa, entró. Volviendo más temprano de una reunión, fue atraído por el pesado silencio que siguió al sonido de algo rompiéndose. Se detuvo en el umbral de la sala y la escena lo congeló. Su madre, encogida y asustada, su esposa, rígida de furia, y la joven empleada, de pie entre las dos, una guardiana improbable, con una expresión de desafío y protección. No entendía lo que había sucedido, pero sentía la electricidad en el aire, el olor de un conflicto profundo que había estallado en su ausencia. Viviana fue la primera en romper el silencio, la voz súbitamente transformada en un lamento de víctima. «Bernardo, querido, menos mal que llegaste», exclamó señalando a Alba. «Esta chica insolente, intenté disciplinar a tu madre por otro de sus desastres y se entrometió, desafiándome en mi propia casa. Exijo que la despidas ahora mismo». La acusación fue lanzada. La trampa estaba puesta. Bernardo estaba en el centro, forzado a elegir entre la lealtad a su esposa poderosa y la extraña y conmovedora valentía de la empleada que, por alguna razón, estaba arriesgando todo para proteger a su madre enferma. Una empleada que arriesga todo por la madre de su jefe, una esposa cruel y un marido forzado a elegir un bando. ¿Qué hará Bernardo? Suscríbete al canal, dale like si crees que la compasión debe superar al poder y manda un mensaje de apoyo para la valiente Alba y la frágil doña Elisa. El silencio que siguió a la exigencia de Viviana era pesado, eléctrico. Todas las miradas se volvieron hacia Bernardo, el amo de la casa, el juez de esa disputa desigual. Viviana lo miraba con la certeza de quien espera obediencia, mientras Alba lo miraba con una dignidad desafiante, sin retroceder un centímetro. En ese instante, Bernardo no era un empresario, sino un hombre forzado a confrontar el paisaje moral de su propio hogar. La elección parecía simple, la esposa o la empleada, pero al mirar el rostro tembloroso de su madre, se dio cuenta de que la elección era, en realidad, entre la conveniencia y la conciencia. Ignorando a su esposa y a la empleada, Bernardo dio un paso adelante y se arrodilló frente a su madre. Con una ternura que hacía mucho no demostraba, tomó su mano. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó, con voz suave. Doña Elisa, asustada, solo asintió, con los ojos llorosos. El gesto de Bernardo, tan simple y tan público, fue una bomba silenciosa. No obedeció la orden de Viviana. En cambio, priorizó a la víctima, un sutil acto de rebelión que redefinió el equilibrio de poder en esa sala. Estaba, por primera vez, eligiendo el lado de su madre. «Esta conversación ha terminado por ahora», anunció a las dos mujeres, la voz ahora firme de quien retoma el mando. «Alba, por favor, lleva a mi madre a su habitación y asegúrate de que se calme. Viviana, tú y yo hablaremos más tarde». Se levantó, cerrando la escena con una autoridad que no era cruel, sino definitiva. Dejó atrás a una esposa sorprendida por la desobediencia y a una empleada asombrada por el inesperado aplazamiento de su sentencia. No había absuelto a Alba, pero también se había negado a ser el verdugo de Viviana, dejando la tensión flotando, irrespirable. Alba se refugió en su pequeña habitación, en la parte trasera de la mansión, el corazón todavía martilleando contra sus costillas. Esperaba ser llamada en cualquier momento. El despido era una certeza. Se sentó en el borde de la cama y su mirada recayó en la única fotografía en su mesita de noche. Ella, de niña, abrazada a una señora de sonrisa dulce y ojos gentiles. Su abuela, la mujer que la había criado, que había sido su único puerto seguro en el mundo. La imagen la transportó a un tiempo más simple, a una casa pequeña, donde el único lujo era el amor incondicional que recibía. Huérfana de padre y madre desde muy temprana edad, Alba fue criada por esta abuela,
una mujer de fuerza silenciosa y bondad infinita. Con ella que aprendió el valor de la compasión, la importancia de cuidar de los más frágiles, la dignidad que existe en cada vida, sin importar cuán humilde sea. Su abuela era su norte, su ejemplo, el cimiento de todo su carácter. No le dejó herencias materiales, pero le dejó un legado mucho más valioso: la capacidad de ver la humanidad en los otros, especialmente cuando el mundo elegía no ver. El recuerdo más doloroso, sin embargo, era el de la enfermedad. Vio la mente brillante de su abuela desvanecerse poco a poco, devorada por la misma niebla confusa que ahora habitaba los ojos de doña Elisa. Alba, todavía adolescente, se convirtió en su cuidadora principal, una transición de roles que asumió con una dedicación feroz. Aprendió a tener paciencia con los recuerdos perdidos, a encontrar alegría en los raros momentos de lucidez, a defender a su abuela de la incomprensión y la impaciencia del mundo exterior, convirtiéndose en su guardiana, su memoria viva. En su lecho de muerte, abuela le hizo una última petición, la voz un susurro frágil: prométeme, mi niña, prométeme que nunca te olvidarás de los ancianos. Prométeme que siempre serás la voz de aquellos a quienes el mundo ya no puede oír. Esa promesa se convirtió en la misión de vida de Alba, un juramento sagrado que guiaba cada uno de sus pasos. Era la razón por la que no podía simplemente dar la espalda a la injusticia, por muy aterradoras que fueran las consecuencias de levantarse y luchar. De vuelta al presente, mirando las paredes impersonales de su habitación en la mansión, entendió la fuerza que la había impulsado. En doña Elisa no veía solo a la madre de su jefe, veía el rostro de su propia abuela, veía la misma vulnerabilidad, la misma confusión asustada, el mismo brillo ocasional de quien había sido un día. Proteger a Elisa no era solo un acto de bondad hacia una extraña. Era una forma de seguir protegiendo la memoria y la dignidad de la mujer que le dio todo. Era una deuda de amor que pagaría el resto de su vida. Finalmente comprendió que su reacción ante Viviana no había sido un acto de valentía calculada, sino un reflejo de su alma. Desafiar a la señora de la casa, arriesgar su empleo, su techo, todo eso era secundario. Lo único que importaba era cumplir la promesa hecha a su abuela. Podía perder todo lo que tenía, pero no se perdería a sí misma. No traicionaría el legado de compasión que era su verdadera y única herencia. Y con esa certeza, una extraña calma la invadió. Estaba lista para enfrentar lo que viniera, pues sabía que estaba luchando por lo correcto. A la mañana siguiente, la mansión Solano era un campo de hielo. Viviana se movía por la casa con una frialdad pulida, actuando como si la confrontación de la noche anterior no hubiera ocurrido. Una táctica para anular la importancia del evento. Bernardo, sin embargo, se despertó como un hombre diferente. La promesa que había hecho en el silencio de la habitación de su madre se había solidificado en una resolución inquebrantable. No desayunó con su esposa. En cambio, fue a buscar a Alba, encontrándola en el jardín, ayudando a doña Elisa en un lento y cuidadoso paseo bajo el sol de la mañana. La escena, tan simple y tan llena de paz, reforzó su decisión. Se acercó, y Alba instintivamente se tensó, esperando la conversación que llevaría a su despido. Pero las palabras de Bernardo la sorprendieron. «Alba, me gustaría disculparme», dijo, la voz sincera, «por el comportamiento de mi esposa y, principalmente, por mi omisión. Lo que hiciste ayer fue un acto de valentía y decencia, y yo fallé en apoyarte». La disculpa, viniendo del poderoso Bernardo Solano, era un evento sísmico, una ruptura de todas las jerarquías y expectativas. No estaba hablando como un jefe, sino como un hombre avergonzado. «No voy a despedirte», continuó, para el shock de Alba. «Al contrario,
necesito tu ayuda. Quiero hacerte una propuesta. Entonces le ofreció una nueva posición. Ya no sería una empleada con múltiples funciones, sería la acompañante a tiempo completo de doña Elisa. Su único trabajo sería garantizar el bienestar, la seguridad y sobre todo la felicidad de su madre. Le ofreció un salario que era el triple de lo que ganaba, una demostración de que finalmente entendía el verdadero valor del trabajo que ella hacía, un valor que no podía medirse en suelos limpios, sino en dignidad restaurada. Alba se quedó sin palabras. La generosidad de la oferta la dejó emocionada. Vio en los ojos de Bernardo no solo a un jefe, sino a un hijo desesperado tratando de arreglar un error. «Acepto, señor. Será un honor», respondió, con la voz entrecortada. En ese momento, un pacto silencioso fue sellado entre ellos. Ya no era un contrato de trabajo, era una alianza para proteger a Elisa, para traer un poco de calor a esa casa fría, una asociación improbable entre el multimillonario y la empleada, unidos por un propósito común que era más grande que sus diferencias. Viviana, que observaba la escena desde la ventana de su habitación, sintió el veneno de la furia subir por su garganta. La conversación no parecía un despido, parecía un ascenso. La forma en que su marido miraba a la empleada, con una mezcla de respeto y admiración, era una afrenta. No solo la había desafiado la noche anterior, ahora estaba elevando activamente a la criada a una posición de importancia dentro de la casa. Sentía que su control sobre su marido y su hogar se le escapaba de las manos, y la responsable de ello era esa joven insolente. Bernardo comenzó a poner su promesa en acción. Canceló su agenda de reuniones de la tarde, un acto sin precedentes, y anunció que pasaría la tarde con su madre. Al principio era torpe, un extraño en el universo de su propia madre. Se sentaba en silencio en el sillón de la habitación de ella, mientras Alba interactuaba con Elisa con una naturalidad que él envidiaba. Estaba reaprendiendo a ser un hijo, un proceso lento y a veces doloroso, lleno de silencios y de la frustración de no poder conectar inmediatamente con la mujer que lo crió. Fue Alba quien le mostró el camino. «Intente con música, señor», sugirió suavemente un día, poniendo un antiguo disco de vinilo a sonar. Siempre le encantó esta canción. La melodía familiar llenó la habitación y algo milagroso sucedió. Los ojos de doña Elisa, antes vagos, adquirieron un brillo de reconocimiento. Comenzó a tararear en voz baja y una sonrisa lúcida y feliz iluminó su rostro. Fue un atisbo fugaz, pero poderoso, de la mujer que había sido. Bernardo sintió que los ojos le ardían con lágrimas. La música era una llave que nunca había pensado en usar. Empezó a participar. Traía antiguos álbumes de fotos y con la ayuda de Alba se sentaba junto a su madre, mostrándole rostros del pasado. «¿Recuerdas este día, mamá? ¿En tu boda?». A veces parecía reconocer, apretando su mano. Otras veces simplemente miraba las fotos con una curiosidad infantil. Pero no importaba. Lo que importaba era que él estaba allí, presente, compartiendo sus recuerdos, reconstruyendo su historia para ella. En esas tardes aprendió más sobre su madre y sobre sí mismo que en toda su vida adulta. Viviana veía la nueva rutina con un creciente desprecio. La alianza entre su marido y la empleada la excluía, convirtiéndola en una extraña en su propia casa. Intentaba sabotear esos momentos de conexión, interrumpiendo con quejas sobre el jardín, preguntas sobre negocios o comentarios ácidos sobre la futilidad de intentar revivir a los muertos. Veía la dedicación de Bernardo a su madre no como un acto de amor, sino como una debilidad, una distracción sentimental que lo estaba alejando del mundo de poder y ambición, que era el único que ella valoraba. Bernardo, sin embargo, ya no cedía.
Cada intento de interrupción de Viviana era recibido con una calma firmeza. «Estamos ocupados ahora, Viviana», decía, sin desviar la atención de su madre. Cada pequeña defensa de ese nuevo y sagrado ritual era una victoria para su transformación y una derrota aplastante para su esposa. Estaba construyendo un muro, no alrededor de sí mismo, sino alrededor de su madre y de Alba, un refugio de paz dentro de la mansión que su esposa ya no podía invadir con su toxicidad. Con cada día, el vínculo entre Bernardo y su madre se fortalecía y su admiración por Alba crecía. Veía en ella no solo a una cuidadora competente, sino a una maestra. Le estaba enseñando el lenguaje de la paciencia, de la empatía, del amor incondicional. Él, el maestro del universo corporativo, era un humilde aprendiz en el arte de ser humano. La presencia de Alba, su casa, que había comenzado como una solución práctica, se había convertido en la brújula moral que estaba reorientando toda su vida, mostrándole un camino lejos de la soledad de su riqueza. Viviana, dándose cuenta de que sus ataques directos y su sarcasmo ya no funcionaban, se retiró. Pero su retirada no era una rendición, era un cambio de estrategia. Mientras observaba a su marido, a su suegra y a la empleada reír juntos al mirar un álbum de fotos, los celos y el resentimiento en su corazón se cristalizaron en un plan más frío y más peligroso. Si no podía deshacerse de la empleada, quizás necesitaba deshacerse de la fuente del problema. La anciana, con su enfermedad y su capacidad de despertar la compasión en Bernardo, era el verdadero obstáculo para su vida perfecta. En las semanas siguientes, una paz tensa se instaló en la mansión Solano. Bernardo, y fiel a su promesa, se convirtió en una figura presente en la vida de su madre. Las tardes en el jardín, antes un ritual exclusivo entre Elisa y Alba, ahora lo incluían. Redescubría a su madre no como la figura fuerte de su infancia, sino como la mujer frágil y dulce que la enfermedad había revelado. La transformación de Bernardo era real y conmovedora. Se estaba curando de su propia negligencia, un día a la vez, bajo la mirada atenta y orientadora de Alba, que se había convertido en la brújula moral de esa casa. Viviana, dándose cuenta de que la hostilidad directa solo la alejaba más de su marido, cambió de táctica. Con la astucia de una depredadora, se puso la máscara de la compasión. Comenzó a unirse a ellos en el jardín, llevando flores a su suegra, elogiando su vestido, forzando una ternura que no sentía. Bernardo, en su afán de ver a su familia unida, quiso creer en el cambio. Veía a su esposa esforzándose y una parte de él se llenó de una esperanza cautelosa de que quizás, solo quizás, pudieran encontrar un camino de vuelta el uno hacia el otro. Alba, sin embargo, no se dejó engañar. Veía el hielo detrás de la sonrisa de Viviana, la mecánica calculada en cada gesto de cariño. Comenzó a notar pequeños y crueles sabotajes. El chal favorito de Elisa, que la calmaba, desaparecía misteriosamente. Un álbum de fotos que la alegraba era cambiado de lugar. Eran actos pequeños, casi imperceptibles, diseñados para crear confusión y angustia en la mente ya frágil de Elisa. Pequeñas torturas que solo Alba, con su atención constante, podía percibir. Sabía que Viviana estaba jugando un juego peligroso, pero no tenía cómo probarlo. El foco del sabotaje de Viviana pronto se convirtió en la medicación de Elisa. Comenzó a insistir en administrar las medicinas de su suegra personalmente, un acto que disfrazaba de ayuda para aliviar la carga de Alba. Bernardo, viéndolo como una señal de buena voluntad, lo permitió. Alba, sin embargo, observaba con el corazón encogido. Notó un patrón perturbador. En los días en que Viviana se encargaba de las medicinas, doña Elisa se ponía visiblemente más agitada por la noche o excesivamente somnolienta durante el día.
La salud de la anciana parecía fluctuar según las manos que le entregaban las pastillas. Con el terreno preparado, Viviana comenzó a plantar la semilla del miedo en la mente de Bernardo. «Querido, estoy tan preocupada por tu madre», decía, la voz llena de una falsa angustia. «Parece estar empeorando, ¿no? ¿Crees? Más confusa, más inestable. Tengo miedo de que se lastime. Quizás esta casa, con tantas escaleras, ya no sea el lugar más seguro para ella». Cada palabra era una gota de veneno, una sugerencia sutil de que la única solución amorosa sería retirar a Elisa de ese ambiente, internarla en una institución más apropiada. El escenario para el golpe final se montó con la excusa de una cena de negocios. Viviana insistió en recibir en casa a algunos de los socios más importantes de Bernardo. «Necesitamos mantener nuestra vida social, querido. Es importante para los negocios», argumentó. Bernardo, sintiéndose culpable por su reciente distancia del trabajo y queriendo creer en la buena voluntad de su esposa, aceptó a regañadientes. Alba, al enterarse del evento, sintió un escalofrío. Una cena formal era el escenario perfecto para el tipo de desastre que Viviana parecía estar orquestando. En la noche de la cena, poco antes de que llegaran los invitados, Alba vio a Viviana entrar en la habitación de Elisa con la bandeja de medicinas de la noche. «Puedes dejarlo, querida. Yo me encargo de esto hoy», le dijo Viviana a Alba, despachándola con una sonrisa. «Tienes mucho que hacer con la cena». Alba dudó, un terrible mal presentimiento oprimiéndole el pecho, pero no podía desobedecer una orden directa. Solo observó, desde lejos, mientras Viviana le entregaba las pastillas y un vaso de agua a su suegra, el gesto pareciendo más el de quien prepara una trampa que el de quien cuida. El desastre ocurrió durante el plato principal. Doña Elisa, que estaba sentada a la mesa con los invitados, comenzó a mostrar signos de una confusión aguda. Empezó a hablar en voz alta, llamando a personas que no estaban allí, mirando al techo como si viera cosas. De repente se levantó desorientada y en un movimiento brusco su brazo derribó un gran jarrón de cristal que se hizo añicos en el suelo con un ruido ensordecedor. El comedor se sumió en un silencio de asombro, todas las miradas fijas en la anciana que ahora lloraba, asustada por el propio caos que había creado. La actuación de Viviana fue impecable. Corrió al lado de su suegra, abrazándola, el rostro una máscara de puro dolor y agotamiento. «Oh, mamá, está todo bien, no es tu culpa», decía, mientras lanzaba una mirada de desesperación a los invitados, una mirada que comunicaba claramente: «Vean la carga que llevo todos los días». Era la personificación de la nuera devota y sufrida. Bernardo, mortificado por la escena, por la humillación pública, sintió que el argumento de su esposa se solidificaba en su mente. Quizás tenía razón, quizás su madre ya no estaba segura en casa. Los invitados se retiraron rápidamente, con excusas apresuradas y miradas de lástima. La noche, que debía ser un triunfo social para Viviana, se convirtió en un triunfo de su cruel estrategia. «Te lo advertí, Bernardo», dijo, las lágrimas de cocodrilo corriendo por su rostro perfectamente maquillado. «Está empeorando. Es peligroso. Por amor a ella, tenemos que hacer algo». Sus palabras lo manipularon, usando el amor de él por su madre como un arma para convencerlo de que la abandonara. Estaba acorralado, la lógica distorsionada de ella pareciendo la única salida. Más tarde, mientras ayudaba a una doña Elisa ya sedada a acostarse, Alba sentía la certeza helada en su corazón. Esa crisis no había sido natural. La confusión de Elisa había sido demasiado aguda y repentina, diferente de su patrón habitual. El momento, durante una cena importante, era demasiado perfecto. La actuación de Viviana, demasiado pulida. No tenía ninguna prueba, solo la intuición, la profunda convicción de quien conoce íntimamente a la persona que cuida.
Sabía con cada fibra de su ser que aquello había sido un acto de maldad deliberadamente orquestado. La semilla del giro para Alba se plantó esa noche. Entendió que ya no estaba luchando contra la negligencia o el prejuicio. Estaba luchando contra un plan activo y peligroso para sacar a doña Elisa de esa casa y de sus vidas. Su misión cambió. Ya no era solo cuidar, era proteger. Ya no era solo ser una aliada de Bernardo, era ser sus ojos, su conciencia. Necesitaba encontrar una manera de probar lo que Viviana estaba haciendo, antes de que Bernardo, ciego por la manipulación y el miedo, tomara una decisión de la que se arrepentiría para siempre. La maldad de Viviana no tiene límites, y acaba de acorralar a Bernardo y Elisa. Alba sospecha la verdad, pero no tiene pruebas. Suscríbete al canal para ver cómo desenmascarará este plan y comenta, ¿alguna vez has tenido una fuerte intuición de que algo andaba mal, incluso sin poder probarlo? En los días que siguieron a la desastrosa cena, la atmósfera en la mansión se volvió sombría y pesada. Bernardo, convencido del rápido deterioro de su madre, se sumió en una tristeza resignada. Pasaba los días al teléfono con médicos y administradores de residencias de ancianos de lujo, organizando lo que creía ser el inevitable y responsable siguiente paso. Viviana, por su parte, desempeñaba el papel de esposa solidaria con una perfección escalofriante, consolando a su marido mientras, secretamente, saboreaba la victoria de su cruel plan. La partida de Elisa de la casa era ahora una cuestión de tiempo, una conclusión que parecía ineludible para todos, excepto para una persona. Alba, sin embargo, operaba con una nueva y peligrosa claridad. Su intuición se había transformado en una certeza absoluta. Comenzó una investigación silenciosa y arriesgada, observando a Viviana como una sombra. Confirmó su patrón. Los peores episodios de confusión de Elisa ocurrían invariablemente aproximadamente una hora después de que Viviana le diera la medicación especial, que guardaba en un pequeño pastillero en su tocador y no en el botiquín oficial. Alba sabía que la prueba del crimen estaba dentro de esa pequeña caja, un secreto que necesitaba exponer antes de que fuera demasiado tarde. Sabía que necesitaba una de esas pastillas. El riesgo era inmenso. Si la atrapaban, Viviana no solo la despediría, sino que podría acusarla de robo, destruyendo su reputación para siempre. Pasó 2 días planeando, observando la rutina de la casa, buscando una brecha, un único momento de distracción. La oportunidad, decidió, tendría que ser creada. Necesitaría una distracción, un pequeño caos controlado que le diera los preciosos segundos que necesitaba para actuar sin ser vista. El plan era peligroso, pero la alternativa, permitir que Elisa fuera drogada y exiliada, era impensable. El momento elegido fue la tarde siguiente, cuando Viviana se preparaba para dar la medicación a Elisa antes de su paseo diario por el jardín. Alba, llevando una bandeja con una tetera y tazas, se acercó a las 2 en la sala. En el exacto instante en que Viviana abrió el pequeño pastillero, Alba fingió tropezar, lanzando la bandeja al suelo con un estruendo de porcelana rompiéndose. El ruido fue fuerte y chocante. Viviana se giró, irritada por la interrupción y la incompetencia de la empleada. Fueron solo 3 segundos de distracción. Mientras Viviana le gritaba, Alba, ya de rodillas para limpiar el desastre, con un movimiento rápido y ensayado, extendió la mano hasta la mesita de centro, donde el pastillero estaba abierto. Con el corazón en la garganta, tomó uno de los pequeños comprimidos blancos y lo escondió en la palma de su mano, reemplazándolo por un trozo de caramelo de menta de forma similar que había preparado. ¿1000? Disculpas, señora, balbuceó, la actuación de una empleada aterrorizada ocultando la audacia de una detective. Viviana, furiosa, la despidió con un gesto, sin percatarse del cambio.
Al día siguiente, en su día libre, Alba tomó 2 autobuses a un barrio lejano, al otro lado de la ciudad, donde nadie la conocería. Entró en una pequeña farmacia de barrio, de esas regentadas por el mismo farmacéutico desde hacía décadas. Con el comprimido en la mano, se acercó al mostrador. Con el corazón latiendo, inventó una historia, diciendo que había encontrado el comprimido en el bolsillo del abrigo de su sobrino y que estaba preocupada. El farmacéutico, un señor con gafas y mirada atenta, tomó el comprimido y lo examinó con una lupa. Consultó un libro de referencia farmacéutica grande y grueso, de páginas amarillentas por el tiempo. Hojeó durante unos minutos y entonces su expresión cambió. Levantó la vista hacia Alba y la seriedad en su rostro la heló. «Hija mía, ¿dónde encontraste esto?», preguntó la voz baja y grave. «Esto no es un caramelo, es un sedante potente, usado en casos psiquiátricos. En una persona mayor, especialmente con demencia, puede causar alucinaciones, confusión extrema y agitación. Es un veneno para una mente frágil». La confirmación fue como un puñetazo en el estómago de Alba. Su sospecha era real, y la verdad aún más monstruosa de lo que había imaginado. Viviana no solo estaba siendo cruel, estaba drogando y envenenando activamente a su suegra para simular un deterioro rápido y justificar su internamiento. Era un acto de una maldad calculada y fría. El farmacéutico, dándose cuenta del shock en el rostro de Alba, anotó el nombre del medicamento y sus efectos en un trozo de papel. «Ten cuidado con esto», dijo entregándole la nota. «Esto es muy serio». Con la prueba en la mano, Alba regresó a la mansión sintiendo una mezcla de terror y determinación. Necesitaba mostrarle eso a Bernardo y necesitaba hacerlo rápido. Corrió a su despacho, pero la puerta estaba cerrada. Podía oír voces adentro. Esperó afuera, la ansiedad consumiéndola. Minutos después, un hombre de traje salió, llevando una carpeta. Era el director de la residencia de ancianos de lujo. La decisión de Bernardo ya había sido tomada. Su tiempo se había agotado. Entró en el despacho sin llamar. Bernardo estaba sentado en su escritorio, con un bolígrafo en la mano, a punto de firmar una pila de documentos. Eran los formularios de ingreso de su madre. El alivio en su rostro, por haber tomado finalmente una decisión responsable, era evidente. Levantó la vista, irritado por la interrupción. «¿Qué pasa, Alba? Estoy ocupado». Ese era el momento. La última oportunidad de salvar a Elisa. La última oportunidad de abrir los ojos del hombre que estaba a punto de cometer el mayor error de su vida, engañado por la mujer que dormía a su lado. «No firme ese papel», dijo Alba, la voz temblorosa, pero cargada de una fuerza inquebrantable. Caminó hasta su escritorio y colocó el pequeño comprimido blanco y la nota del farmacéutico frente a él, justo encima de los contratos. Antes de entregar a su madre, el señor necesita saber qué tipo de medicina le ha estado dando su esposa todos los días. Las palabras flotaron en el aire, una acusación tan grave, tan impensable, que el mundo de Bernardo pareció dejar de girar por un instante. Tomó la nota, sus ojos recorriendo la caligrafía del farmacéutico, leyendo las palabras sedante potente, alucinaciones, confusión extrema. Miró el comprimido, y entonces todas las piezas se encajaron en su mente en una explosión de claridad horrible. El repentino declive de su madre, la preocupación de Viviana, el desastre perfectamente cronometrado en la cena, la presión para internarla. No era una coincidencia, era un plan, una conspiración monstruosa y calculada. La mujer que amaba estaba envenenando a su madre. En ese exacto momento, Viviana entró en el despacho, una sonrisa triunfante en su rostro. «Querido, ¿ya has decidido?»,
Vio el comprimido sobre el escritorio y la expresión en el rostro de Bernardo, una mezcla de horror y una furia helada que nunca antes había visto. Su sonrisa se congeló. Su máscara de compasión se hizo añicos, exponiendo la fría y cruel verdad en sus ojos. El juego había terminado. La verdad, expuesta sobre el escritorio de caoba en forma de un pequeño comprimido blanco, flotó en el aire como una sentencia. Bernardo levantó la vista del papel del farmacéutico y miró a su esposa. La furia en sus ojos era fría y cortante, la furia de un hombre cuya confianza había sido completamente aniquilada. «¿Qué es esto, Viviana?», preguntó, la voz peligrosamente tranquila. «¿Qué tipo de juego enfermizo estabas jugando con mi madre?». La máscara de Viviana se deshizo. El shock inicial dio paso a una negación desafiante. «Es mentira de ella», espetó, señalando a Alba. «Esta chica está tratando de separarnos. Robó uno de mis calmantes para inventar esta historia». Pero la mentira no encontró eco. Bernardo ya no era el hombre confuso y manipulable de días atrás. La claridad en sus ojos era la de quien finalmente ve la verdad detrás de años de manipulación sutil. «No», dijo, levantándose. «El juego terminó, Viviana». Su calma era más aterradora que cualquier grito. «No solo humillaste y maltrataste a una anciana indefensa, la drogaste, envenenaste a mi madre en mi propia casa». Cada palabra era un clavo en el ataúd de su matrimonio. Un veredicto final del que no había. El castillo de apariencias de Viviana se derrumbaba bajo el peso de su propia maldad. Sintiendo el poder escaparse de sus dedos, Viviana recurrió a la última arma que le quedaba, la amenaza. «Si le crees a esta criada en lugar de a mí, quiero el divorcio», declaró. «Y arrastraré el nombre de esta familia por el barro. Le contaré a todos los periódicos sobre tu aventura con la empleadita, sobre cómo descuidaste a tu propia madre. Te destruiré». Pero la amenaza, que antes lo habría paralizado de miedo, ahora sonaba vacía. Bernardo solo la miró con una fría lástima. «Haz lo que quieras, Viviana, pero que sepas que yo también contaré mi historia y le mostraré a todos las pruebas de lo que le hiciste a mi madre». Tomó el teléfono de su escritorio. «Seguridad», dijo por el intercomunicador. «Por favor, acompañen a la señora Solano fuera de la propiedad y asegúrense de que no se lleven nada más que sus efectos personales». El shock en el rostro de Viviana fue absoluto. Ya no era la reina de ese castillo. Era una intrusa siendo expulsada. Mientras los guardias la escoltaban hacia afuera, lanzó una última mirada de puro odio a Alba. Pero Alba no sintió triunfo, solo una inmensa y cansada tristeza por la oscuridad que habitaba en el corazón de esa mujer. La puerta de la mansión se cerró, y con ella un capítulo de toxicidad y dolor. En el silencio que siguió, Bernardo y Alba se quedaron solos en el despacho. Él finalmente se sentó, el cuerpo pesado por el agotamiento de la batalla. Miró a Alba, la joven que lo había arriesgado todo, y sintió una oleada de gratitud y vergüenza. «Alba, yo…», comenzó, pero las palabras parecían insuficientes. «Lo siento mucho, por no haberte creído, por haber permitido que todo esto sucediera. Fui un ciego». La confesión era un acto de humildad que el antiguo Bernardo jamás habría sido capaz de hacer. Se estaba despojando de su arrogancia, mostrándole la verdad de su arrepentimiento. Alba, viendo el dolor genuino en su rostro, sintió que su corazón se llenaba de compasión. «Usted no tuvo la culpa», dijo suavemente. «Ella lo manipuló. Lo importante es que ahora sabe la verdad, y doña Elisa está a salvo». La generosidad de su perdón lo conmovió aún más. Se levantó y caminó hacia ella. «No me llames más, señor. Mi nombre es Bernardo, y lo que hiciste hoy va mucho más allá de cualquier trabajo. Salvaste a mi madre de una forma que nunca podré pagar». Estaba redefiniendo su relación, rompiendo las barreras de la jerarquía. «Insisto en recompensarte», continuó.
Quiero que aceptes no solo el puesto de cuidadora oficial de mi madre, sino que quiero financiar tus estudios. Enfermería, medicina, lo que quieras. Tienes un don para cuidar a la gente, Alba. Un don que el mundo necesita y que yo tuve la suerte de encontrar. La oferta era un reconocimiento de su verdadero valor. Un intento de reparar no solo el error con ella, sino también de honrar la vocación que personificaba. Era su forma de decir que finalmente veía a la mujer extraordinaria detrás del uniforme. En los días siguientes, una nueva paz se instaló en la mansión Solano. Con Viviana afuera, la pesada atmósfera de miedo y juicio se disipó. La primera medida de Bernardo fue llamar a un nuevo geriatra, un especialista de renombre e independiente. El médico examinó a Elisa, revisó su medicación y confirmó las sospechas de Alba. Estaba siendo severamente sobremedicada, explicó el médico. Lo que vieron no fue un declive de la enfermedad, sino los efectos de una intoxicación química. Con el tratamiento correcto podemos ver una mejora significativa. Y la mejora llegó. Bajo los cuidados de Alba y con la nueva medicación, Elisa comenzó a despertar. La niebla de confusión que la envolvía comenzó a disiparse. Los episodios de agitación desaparecieron, dando paso a largos periodos de una calma serena. Comenzó a sonreír más, a interactuar, a mostrar atisbos de la mujer ingeniosa que había sido un día. La recuperación era lenta, pero cada pequeño progreso era celebrado por Bernardo y Alba como una gran victoria, un paso más lejos de la oscuridad en la que Viviana la había sumergido. Bernardo se sumergió de cabeza en el cuidado de su madre. Redescubrió el placer de simplemente estar a su lado, leyendo en voz alta las novelas que tanto amaba, o simplemente sosteniendo su mano mientras escuchaban música clásica. Alba era su guía en este nuevo territorio, enseñándole a comunicarse con su madre a través de gestos, de tacto, de paciencia. Aprendía a celebrar los momentos de lucidez y a acogerlos de confusión con el mismo amor. Ya no solo cumplía con una obligación, se estaba reconectando, reconstruyendo una relación que pensaba haber perdido para siempre. La mansión, antes un símbolo de riqueza fría, se convirtió en un refugio de sanación. Las risas de doña Elisa, cada vez más frecuentes, llenaban los pasillos. El jardín, antes un escenario impecable e intacto, ahora era el lugar donde ella y Alba cuidaban de las flores y donde Bernardo, a menudo, se unía a ellas, ensuciándose las manos de tierra. La casa finalmente se estaba convirtiendo en un hogar, no por la presencia de una familia tradicional, sino por la presencia de tres almas que, juntas, aprendían a cuidarse unas a otras, a sanar las heridas del pasado con la medicina silenciosa del afecto. El vínculo entre Bernardo y Alba se profundizó, transformándose en una asociación basada en una confianza y admiración mutuas. Él admiraba su fuerza y compasión. Ella, por su parte, veía la transformación de un hombre que, al permitirse ser vulnerable, había descubierto su verdadera fuerza. Las largas conversaciones que tenían al final del día sobre los progresos de Elisa, sobre sus propios sueños y miedos, fueron tejiendo entre ellos un lazo que ninguno de los dos esperaba. Un sentimiento nuevo, que nacía de la complicidad y el respeto, comenzaba a florecer en el jardín de sus vidas. Un día, Elisa tuvo un momento de claridad sorprendente. Miraba una foto antigua de su difunto marido y, girándose hacia Bernardo, dijo: «Tu padre estaría tan orgulloso del hombre en que te has convertido». Las palabras, lúcidas y llenas de amor, golpearon a Bernardo de lleno. Abrazó a su madre, las lágrimas corriendo libremente, no de tristeza, sino de una profunda gratitud. Miró por encima del hombro de ella y vio a Alba sonriéndole desde la puerta. En ese momento supo que su felicidad, la felicidad de su madre, la paz de esa casa, todo estaba intrínsecamente ligado a esa joven mujer,
La transformación de Bernardo no pasó desapercibida. Sus socios notaron a un hombre más tranquilo, más centrado, más humano. Seguía siendo un empresario brillante, pero ahora su ambición estaba atemperada por la compasión. Empezó a invertir en proyectos sociales, a usar su influencia para promover causas relacionadas con la salud de los ancianos. La crisis personal lo había convertido en un líder mejor, más consciente del impacto de sus acciones en el mundo. Estaba usando su poder no solo para construir riqueza, sino para construir un legado de dignidad. Viviana, por su parte, enfrentó las consecuencias de sus actos. El divorcio fue rápido y discreto, pero los términos de Bernardo fueron implacables. Sin acceso a su fortuna y con su reputación social en ruinas, después de que se filtraran los detalles de lo que le hizo a su suegra, se vio aislada. El mundo de lujo y apariencias que tanto valoraba le cerró las puertas. Su caída fue un recordatorio silencioso, pero poderoso, de que la verdadera fuerza no reside en el poder de humillar, sino en la capacidad de amar, y que la maldad, tarde o temprano, se consume a sí misma. Alba, con el apoyo de Bernardo, comenzó la universidad de enfermería. La rutina era exigente, compaginando los estudios con el cuidado de Elisa, pero nunca se había sentido tan realizada. Ya no era la empleadita. Era una futura profesional, una mujer al mando de su propio destino, cuyo valor era reconocido y celebrado. El sueño que parecía tan lejano ahora era su realidad, una realidad construida no sobre la suerte, sino sobre su propia integridad, valentía y la bondad de un hombre que aprendió a ver más allá de las apariencias. Una tarde, mientras caminaban por el jardín, Bernardo se detuvo y tomó la mano de Alba. El gesto fue natural, como si ya lo hubieran hecho 1000 veces. «Alba», dijo, «entraste en esta casa para ser una empleada, pero te convertiste en la maestra. Me enseñaste a ser hijo de nuevo, me enseñaste a ser padre para mi propia madre». La miró, el corazón rebosante de un sentimiento que ya no tenía miedo de nombrar. «Me enseñaste a amar de nuevo. Y creo que estoy enamorado de ti». La confesión de él no la sorprendió. Ella también sentía lo mismo, un amor que había crecido silenciosamente, nutrido por la admiración y la complicidad. «Yo también, Bernardo», admitió, la voz un susurro. «También me enamoré del hombre detrás del millonario». No hubo fuegos artificiales, no hubo un beso cinematográfico. Hubo solo la calma y profunda certeza de dos almas que, tras atravesar sus propios infiernos, habían encontrado en el otro un refugio, un puerto seguro, un amor maduro e improbable, nacido de la más inesperada de las semillas. La casa, antes fría, ahora pulsaba con una nueva vida. Doña Elisa, aunque todavía navegaba por las brumas de su condición, estaba rodeada de un amor que era la mejor de las terapias. Sus sonrisas eran la mayor recompensa para Bernardo y Alba. Se habían convertido en una familia, no una definida por lazos de sangre o convenciones sociales, sino forjada en la crisis, la compasión y la elección diaria de cuidarse el uno al otro. Una familia de 3, unida por un propósito común: garantizar que los días de Elisa estuvieran llenos de dignidad, paz y mucho, mucho afecto. Bernardo, al mirar a Alba, ya no veía a la empleada que un día temió. Veía a su compañera, su confidente, la mujer que lo había salvado de sí mismo. Entendió que la verdadera transformación no era sobre cambiar el mundo, sino sobre tener el coraje de cambiarse a sí mismo. Y él, gracias a ella, se había convertido en el hombre que su madre siempre supo que podría ser. Su viaje estaba lejos de ser un cuento de hadas, pero era real, y por eso infinitamente más valioso. Alba, por su parte, miraba su vida con un asombro agradecido. La chica pobre que soñaba con ser enfermera, que había perdido a la abuela que tanto amaba, ahora tenía todo lo que siempre había querido.
la oportunidad de estudiar, una carrera con propósito y, lo más importante, una familia a la que amar y ser amada. Había entrado en esa mansión buscando solo un empleo, un medio para sobrevivir, y en el proceso encontró una vida. El dolor de su pasado no había desaparecido, pero ahora estaba equilibrado por una inmensa alegría. El refugio silencioso que Bernardo había construido para su madre acabó convirtiéndose en un refugio para todos ellos. Un lugar donde las heridas podían ser expuestas sin miedo a ser juzgadas, donde la vulnerabilidad era recibida con cariño y donde el amor era el lenguaje principal. Habían aprendido que la verdadera fuerza no está en nunca caer, sino en el coraje de levantarse, de admitir los propios errores y de abrirse a la posibilidad de un nuevo comienzo, sin importar cuán roto se esté. Y juntos se estaban reconstruyendo, pieza por pieza. 2 años después, el sol del sábado por la tarde iluminaba un jardín diferente. No el de la mansión Solano, sino el de la recién inaugurada Casa Elisa, un centro de cuidados para ancianos con Alzheimer que era el más avanzado y humano del país. El proyecto, financiado por Bernardo y dirigido por Alba, ahora una enfermera titulada con honores, era la materialización de la promesa que le había hecho a su madre. Era un santuario de dignidad, un lugar donde la memoria era tratada con la reverencia y el cariño que Alba un día soñó para su propia abuela. Y ese día, el jardín no era solo para los residentes, era el escenario de una boda. La ceremonia fue una celebración de su viaje. En lugar de una iglesia opulenta, eligieron el corazón de su legado. Los invitados eran una mezcla de mundos, socios de Bernardo, sentados junto a antiguos vecinos de Alba, todos unidos para presenciar la unión. Doña Elisa, la invitada de honor, sentada en su silla de ruedas en primera fila, llevaba un vestido azul claro y una sonrisa serena. En un raro y precioso momento de lucidez, mientras Alba caminaba hacia ella, se giró hacia su hijo, tomó su mano y susurró: «Tu padre estaría orgulloso». Los votos que intercambiaron no fueron solo promesas de amor, sino un pacto de propósito. «Me enseñaste que el verdadero valor de un hombre no está en lo que construye para sí mismo, sino en lo que hace por los demás», dijo Bernardo con la voz entrecortada. «Prometo ser tu compañero en la compasión, hoy y siempre». Alba, con lágrimas de alegría en los ojos, respondió: «Me diste la oportunidad de transformar mi dolor en sanación. Prometo honrar esa oportunidad, cuidando de ti, de nuestra familia y de cada alma que pase por esta casa, con todo el amor de mi corazón». Mientras caminaban por el jardín después de la ceremonia, de la mano, veían el resultado de su lucha, veían a los residentes siendo tratados con una ternura que era la antítesis de la crueldad de Viviana. Veían a otras Albas, enfermeras y cuidadoras entrenadas bajo su filosofía, tratando a otras Elisas con la dignidad que todas merecían. Su historia había dejado de ser un drama privado para convertirse en un modelo, una prueba de que era posible crear un ambiente de cuidado que honrara a la humanidad por encima de todo. El legado de ellos estaba vivo, pulsando en ese jardín. La vida de Viviana, por su parte, se había convertido en un eco silencioso de su propia amargura. Tras un divorcio que la dejó con una considerable fortuna, pero sin la posición social que tanto valoraba, se vio aislada. El mundo de lujo y apariencias que antes manipulaba con tanta facilidad, le dio la espalda, avergonzado por la crudeza de sus actos que el escándalo expuso. Vivía en un ático de lujo, pero estaba profundamente sola, una prisionera en una jaula dorada, un recordatorio constante de que la crueldad, al final, es el camino más corto hacia la soledad. Esa noche, después de la fiesta, Bernardo y Alba se quedaron solos en la terraza de la casa Elisa, mirando las luces de la ciudad. «¿Sabes?», dijo él, «pasé años
construyendo un imperio, creyendo que el poder era lo más importante. Pero la mayor fuerza que he conocido no estaba en una sala de juntas. Estaba en una joven empleada que se negó a permanecer en silencio ante la injusticia. La abrazó. Salvaste a mi madre, pero también me salvaste a mí mismo. Fuiste mi refugio silencioso. La historia de la familia Solano se convirtió en una lección sobre las formas inesperadas que puede tomar la redención. Demostró que, a veces, el acto más valiente no es cerrar un gran negocio, sino simplemente negarse a apartar la mirada del dolor de otra persona. Alba, la empleada que se atrevió a tener voz, no solo salvó a una mujer, redimió a un hombre, sanó a una familia y construyó un legado de compasión. Juntos, demostraron que la verdadera nobleza no está en el apellido ni en la cuenta bancaria, sino en el coraje de proteger a los vulnerables, transformando el dolor en un propósito más grande que la propia vida. Una historia que nos enseña que un solo acto de valentía puede cambiar el mundo. ¿Qué te pareció el viaje de Alba y Bernardo? Deja tu opinión sincera en los comentarios, dale a me gusta si te emocionaste y suscríbete para más historias que inspiran. Estamos preparando una nueva para ti mañana.